Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Nada más. Muy bien, Fernando. Para usted la existencia de Dios es clara, sí. Incluso creo que... No, te equivocas. Yo no creo que Dios exista. Eso es una patraña más como tantas otras patrañas que se han dicho sobre mí. Yo voy a ver si consigo explicar cuál es mi postura al respecto, bueno, con brevedad y con claridad. Yo juraría que se lo he oído decir a usted. No, lo de Dios no. De intermediarios. Te explico, Julia. Mira, bueno, mi postura, por lo pronto, se parece mucho a la postura que tienen los filósofos de la llamada psicología transpersonal, empezando por Jung y siguiendo por Ken Wilber y por Stanislas Grof. Yo, desde luego, lo que no soy es agnóstico. Es decir, yo pretendo ser una persona de conocimiento, pretendo conocer las cosas, los fenómenos, los misterios, a veces lo consigo, a veces no, pero vamos, en cualquier caso, lo que yo pretendo ser es un gnóstico y no un agnóstico. Ateísmo, bueno, desde luego si creer en Dios significa creer en un ser superior, que de repente, antropomórfico o no, en una especie de ojo triangular, que de repente con el dedo índice dijo, hágase el mundo, hágase la luz, hágase la sombra, háganse las nubes, háganse los pájaros, hágase el agua, y todo esto, bueno, a mí todo esto me parece una fábula, mejor o peor intencionada, que nadie en su sano juicio se puede creer. Entonces lo que yo sí creo es en la existencia de la energía, de la luz, de la vibración, es decir, de una fuerza con F mayúscula, por así decir. Creo en la evolución del universo. Digamos que ese es mi Dios. Creo que el universo evoluciona de forma progresiva, aunque a menudo zigzagueante, ir retrocediendo y avanzando, pero evoluciona siempre en un sentido, digamos, positivo. No retrocede, en líneas generales. Y entonces esa evolución del universo va creando soportes de vida cada vez más complejos que probablemente han permitido la aparición, el nacimiento primero y luego el desarrollo posterior de eso que llamamos espíritu, o quizá de eso que llamamos alma, y que no le gusta nada o no cree en su existencia Juana Diensens. En cualquier caso, acabo de pronunciar un verbo que no me gusta nada, el verbo creer. Yo no creo en nada. Yo intento conocer las cosas. Entonces hay dos tipos de religiones. Las religiones exotéricas con X y las religiones esotéricas con S. O si queremos decirlo de una forma más clara, las religiones míticas y las religiones místicas. Las religiones míticas o exotéricas con X son las religiones como habitualmente las entiende el común de los mortales. Puede ser la religión católica, la protestante, la judía, la musulmana, la budista, la hinduista, la que sea. Entonces, bueno, esas religiones proponen en términos míticos, en un lenguaje infantil, algo que en realidad tendría que interpretarse de forma simbólica. Y precisamente ese fenómeno tan deplorable que se llama integrismo procede de la interpretación literal de esas sagradas escrituras. Entonces, si a mí viene alguien y pretende que yo me crea que los judíos atravesaron a pie el Mar Rojo, que Jehová o Yahvé entregó una lápida de piedra con 10 mandamientos escritos a Moisés, que Krishna hizo el amor con 10.000 pastorcillas, que Lao Tzu nació cuando tenía 900 años o cosas por el estilo, bueno, yo podré ser respetuoso con las personas que creen esas cosas, porque eso sí que es una cuestión de fe y no de conocimiento, pero desde luego no es esa mi visión del problema, no es esa mi visión de la religión. En cambio, las religiones esotéricas, es decir, las religiones místicas, son científicas, es decir, parten de la convicción de que existen determinados fenómenos en la interioridad, en el ámbito interior del ser humano, fundamentalmente eso que se llama meditación, en el cual se producen estados modificados de conciencia, y estos son experimentos, por así decir, del laboratorio, los experimentos místicos, que se pueden verificar, que se pueden estudiar, que se pueden analizar y que además, a diferencia de las religiones míticas, son comunes, son idénticos en toda la Tierra. No hay un misticismo hindú, un misticismo chino, un misticismo español o un misticismo norteamericano. Hay un solo misticismo, hay un solo lenguaje universal que responde a esas experiencias científicas llevadas a cabo en el ámbito de la propia conciencia. En cambio, es decir, hablar desde ese punto de vista de religiones distintas sería tan absurdo como hablar de una química china, de una química alemana o una química norteamericana. La química es idéntica en todas partes y la mística es también idéntica en todas partes. Entonces, toda esa religiosidad, entre comillas, que a mí se me atribuye, es una religiosidad, yo prefiero decir espiritualidad, dedicada exclusivamente a los fenómenos esotéricos, a los fenómenos de la meditación,